Bendiciones, hermanos. Es un gusto nuevamente saludarles. Estamos aquí en el espacio avanzando en la enseñanza. Y bueno, pues es de gran bendición, ¿verdad? Para mi vida, espero que también para la de cada uno de ustedes. Y bueno, pues la importancia, ¿verdad? De escudriñar las escrituras, de estudiarlas, es pues el propósito que tiene el Señor, ¿verdad? De confrontarnos con nuestros pecados, con nuestros errores, con todo aquello, ¿verdad? Que el Señor quiere que cambiemos de nuestras vidas. Y bueno, pues es lo que hace en lo personal, ¿verdad? Al estar, pues, compartiendo o estudiando esta parte en las enseñanzas, bueno, pues primeramente confronta mi vida. Y bueno, estoy seguro que de igual manera, en algún momento, en algún punto también el Señor te hace reflexionar, ¿verdad? En cuestiones pues, de ir mejorando nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor. Y bueno, pues vamos a darle continuidad, vamos a seguir en esta enseñanza. Y bueno, pues el título es que vamos a tratar en esta ocasión, lo he titulado No sigas dando coces contra el aguijón. Y bueno, pues al escuchar, ¿verdad? Esa parte de no dar coces contra el aguijón, pues creo que ya nos vamos familiarizando, ¿verdad? A quién el Señor fue quien dio estas palabras. Y bueno, pues sabemos que fue a Pablo. Entonces, pero pues vamos a poner un poco de contexto como forma de introducción para poder comenzar con el desarrollo y sustraer, ¿verdad?, algunos principios, algunas aplicaciones a nuestras vidas. Y bueno, pues como bien sabemos, ¿verdad?, que estas palabras fueron dadas por el Señor Jesucristo a Pablo en el día de su conversión, ya que, pues una vez convertido Pablo, pues fue puesto por el Señor, ¿verdad?, como apóstol a los gentiles. Pero bueno, vamos a analizar un poco de su vida, ¿verdad? De Pablo. Y bueno, pues parafraseando en los capítulos 6 al 8 del libro de los Hechos, pues vemos cómo que los apóstoles, ¿verdad? En este contexto, parafraseando estos capítulos, bueno, pues estaban reunidos, ¿verdad? Una multitud de gente, estaban predicando los apóstoles, pero bueno, dice la escritura que ellos pues atendían también las mesas y predicaban, ¿verdad? Daban enseñanza. Pero bueno, ellos oraron al Señor, oraron al Espíritu Santo, los guió para también dar elección, ¿verdad? A hombres pues llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Y bueno, conforme lo que habla estos capítulos es de que ellos orando a Dios, dice que el Espíritu Santo los guió y entre quienes tuvo la elección para servir las mesas mientras los apóstoles daban las enseñanzas, dice eran 7, fueron 7 los que fueron elegidos y el primero de ellos pues fue Esteban. Esteban, ¿verdad? Dice la escritura que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo y dice que él un hombre lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, pues vemos cómo el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que da, eh, eh, pues elige, ¿verdad? El Señor elige a quienes son los que quiere que trabajen en específico, ¿verdad? En algún área de la iglesia, podría decirse. Pero bueno, me gustaría también, ¿verdad? Hacer un pequeño paréntesis en esta enseñanza y bueno, pues nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Sobre este tema podemos tomar que tener en cuenta, ¿verdad? La importancia cuando somos elegidos por el Señor. Somos asignados, no es por un pastor, no es por un líder, ¿no? Sino es el mismo Señor quien da esa elección. El Señor lo hace dando, pues también esa revelación, ¿verdad? A los líderes, a los pastores de la iglesia, para también poder darles la dirección sobre quiénes hay que orar, sobre quiénes hay que asignarles, ¿verdad? Según, pues, algunos servicios en la iglesia. Y bueno, pues, yo digo que bueno, la reflexión en todo esto es que el servicio que tengamos, hermanos, debemos de hacerlo con gozo, debemos de hacerlo con ese amor para el Señor, ya que no somos elegidos por el hombre, sino por Dios mismo, ¿verdad? El que nos está dando la oportunidad de servir. Y Él es que también el que revela, ¿verdad? A través pues de oraciones, a través de la respuesta de oraciones,
a los pastores, a algunos, a líderes de las iglesias, a quién es al quien ha de elegir el Señor, ¿verdad? Para trabajar en la obra. Y es lo que vemos en estos versículos, en esos capítulos, que, bueno, el Espíritu Santo eligió, ¿verdad?, a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, entre ellos estaba Esteban. Y bueno, pues retomando el tema, bajo esta pequeña reflexión, vemos que cómo fue Esteban fue enjuiciado, ¿verdad? Fue enjuiciado injustamente por predicar la palabra del Señor. Y bueno, era tanta la injusticia y la maldad de los religiosos de ese tiempo que, bueno, ellos contrataron gente, le pagaron a personas para que dieran un testimonio falso en contra de Esteban, ¿verdad? Porque ellos querían tener una ocasión para poder echarle mano, porque realmente no resistían lo que él predicaba, lo que él hablaba, y sabemos que no era de Esteban mismo, sino que era el Espíritu Santo quien hablaba a través de Esteban. Pero bueno, era tanto, eran esas palabras de autoridad, palabras de poder que Dios le estaba dando a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, que pues ellos pues de cierto modo se encelaban, ¿verdad? También porque la gente pues era gente que seguía las enseñanzas de los apóstoles, dentro de ellos pues estaba Esteban también elegido para el Señor. Y bueno, pues se puede decir que les dio una cátedra, ¿verdad? Basado en el Torá, dando pues la enseñanza, ¿verdad? Desde que cómo fueron elegidos los patriarcas y cómo el Espíritu Santo o Dios era quien iba obrando, quien iba haciendo las cosas y todo iba apuntando al Señor Jesucristo. Entonces vemos, les voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 51 al 53. Les voy a leer que dice de la siguiente manera: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, de Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Es decir, que aquí lo que hacía, ¿verdad?, es de que, pues sí, les decía, ¿saben qué? Ustedes y sus padres fueron perseguidores de esos profetas que anunciaron la venida del Mesías, que anunciaban la venida del justo, dice, hablando de Jesucristo, y dice, y ahora ustedes fueron los entregadores y los matadores, es decir, que entre pues el convenio que ellos tuvieron, ¿verdad? También de arrestar, de apresar al Señor Jesucristo y de llevarlo a la cruz. Entonces, es lo que Pablo Esteban les estaba diciendo. Dice, vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Es decir, lo que él estaba diciendo es no literal, ¿verdad? Un ángel del cielo que haya venido y haya dejado las leyes o los mandamientos, sino pues que esto refiere, ¿verdad?, a los enviados, es lo que quiere, la definición de la palabra ángeles, y bajo el contexto, o lo que estaba él expresando era a través de los profetas, a través de los predicadores de la palabra, de la ley, y dice, y ustedes no la guardaron. Entonces, lo que Esteban les decía, ustedes saben la verdad, ustedes conocen la verdad, pero aún así ustedes persiguieron a aquellos que anunciaban la venida del Mesías y aún más, ¿no? Cuando el Mesías estaba sobre la tierra, ustedes fueron quienes los entregaron y pues lo enviaron, ¿verdad? Lo llevaron a la cruz del Calvario. Y bueno, pues sabemos que estas palabras Esteban no las dijo por sí mismo, sino por medio del Espíritu Santo. Y eso pues realmente le costó la vida misma. Y bueno, pues dice la escritura que cuando ellos escuchaban eso, dice que se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes. Qué tremendo, ¿verdad? Duros de corazón. Dice que crujían sus dientes contra él, o sea, contra Esteban. Y dando grandes voces, dice que se tapaban los oídos, no querían escuchar, pues la palabra redarguía, ¿verdad? Y ellos eran culpables y en el fondo lo sabían, pero no querían ellos reconocerlo. Entonces dice que arremetieron contra Esteban. Esto es tremendo, hermanos, porque la palabra que indica o la que habla en arremeter, la palabra arremeter, esto se define como en el sentido, y tiene un sentido de determinar de una vez por todas, actuar de una forma violenta. Es decir, que violentamente ellos sacaron a Esteban, no sabemos arrastras, no sabemos empujones, lo sacaron de la ciudad, porque hasta eso hombres religiosos que según ellos respetaban y llevaban la ley a cabo,
Bueno, pues hasta eso lo sacaron de la ciudad, ¿verdad? Porque dentro de la ciudad no lo mataron, como decía también la ley, que tenía que salir de la ciudad, y ahí decía el Señor en las leyes que tenía que apedrearlo, ¿verdad? Todo aquel que blasfemara o todo aquel que se rebelara contra los padres. Entonces, esta religiosidad, pues lo llevó a eso también. Sacaron a Esteban y fuera de la ciudad, dice que lo apedrearon. Lo apedrearon a Esteban, pero algo tremendo, hermanos, porque la escritura dice que era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre con el, pues, era revestido de poder por parte del Señor, lleno del Espíritu Santo. Y ese hombre, Esteban, pues al ser estado apedreado, pues dice que él volteó hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra del Padre. Entonces, realmente, pues, él se gozó, yo me supongo, él se gozó de ver de tener esa escena, ¿verdad? Viéndola, él palpándola literalmente. Y bueno, pues él lo único que dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Bueno, y tomando esta historia, pues vamos a adentrarnos más a lo que es el propósito de esta enseñanza. Y dice que durante este proceso, sabemos que quién estaba involucrado. La escritura dice que era Saulo, ¿verdad? Lo conocemos como Pablo también. Dice que era Saulo el que estaba, dice que él era el que consentía. Todos ellos que enjuiciaron a Esteban, dice que él le daban sus prendas, ¿verdad? Y los ponían a los pies de Saulo mientras los otros emitían ese juicio, ¿verdad? Apedreaban a Esteban y él lo consentía. De hecho, pues Pablo era quien lo consentía y pues en una versión, en la traducción del lenguaje actual, dice en la escritura en Hechos 8:1, dice, Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. O sea, él estaba totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues este Pablo pues era un hombre con mucho peso en el ámbito religioso, ¿verdad? Según la biografía, fue un hombre que nació en un seno de una familia pues acomodada, adinerada, y bueno, pues eran judíos fariseos y de una cultura helenística. Y eso, bueno, pues también él fue instruido por Gamaliel, ¿verdad? Un hombre que enseñaba la doctrina farisaica, pero era muy, muy, muy respetado. Entonces, pues a partir de ahí empezó la persecución y pues se esparcieron, los creyentes se esparcieron a excepción de los apóstoles. Y bueno, después de esto, este contexto, digamos, para adentrarnos y saber a lo que, ir al propósito, ir al punto, ¿verdad? A lo que es el tema, pues vemos que Pablo, siendo un hombre, pues tremendo, ¿verdad? Un hombre lleno de rencor, de odio, pero eso sí, muy religioso, ¿no? Él era fariseo de fariseos y él cumplía la ley, dice él lo cumplía al pie de la letra. Entonces, era un hombre muy bien instruido que conocía perfectamente la Torá, pero bueno, vamos a ver, les voy a leer en el libro de Hechos 9, del 1 al 6, que dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, es decir, que creían en Jesucristo y seguían esa enseñanza que dio el Señor Jesús, dice que los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, literal, ya iba el camino hacia Damasco, dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pues qué tremendo, ¿verdad? Lo que experimentó Pablo. Dice que mientras él respiraba amenazas de muerte, es decir, que mientras él respiraba de una manera violenta, de odio, de rencor, amenazante, y pues ya con cartas que pues, se le fueron dadas por líderes influyentes de la sinagoga, salió él dispuesto a perseguir a hombres, a mujeres creyentes en Cristo. Pero bueno, repentinamente por el camino, dice que cuando él iba en camino ya dispuesto a echar mano y pues sí, a apresar a todo aquel que creyera o que diera testimonio de la fe en Jesús,
pues dice que en ese camino, pues esa luz gloriosa, ¿verdad? Se apareció hacia Pablo. Y bueno, pues es una pregunta, hermanos, que realmente cambiaría su vida, ¿no? De ahí ya fue algo que cambió su vida literalmente y totalmente, ¿no? Después de ser un hombre perseguidor, lleno de odio y rencor, celoso de esas leyes que ellos imponían también, ¿verdad? Los fariseos, pues esa pregunta fue, dice, ¿por qué me persigues? Pablo le dijo, bueno, pues, Señor, ¿quién eres? No, realmente lo estaba reconociendo. Y la respuesta del Señor fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y bueno, seguro que Pablo ya se imaginaba, ¿verdad? Que al tener esas palabras y decirle, a mí es al que persigues, él se imaginaba que era contra la iglesia. Era literalmente perseguir a Jesucristo, pero en la iglesia, ¿no? En lo que Jesucristo, a los seguidores de Jesús. Entonces, pues yo me imagino, ¿verdad? A Pablo impresionado en el piso, dice que quedó ciego Pablo. Y bueno, pero vamos a analizar la otra parte que es en la sección B de ese mismo versículo, pero lo vamos a leer ahora en otro capítulo del mismo de Hechos. Lo que pasa es de que este versículo en los originales, en los escritos originales, no es ahí donde debe ir acomodado. De hecho, en la mayoría de las versiones, cuando dice dura cosa es dar cosas contra el aguijón, no aparece en los escritos originales y muchas versiones respetan ese también, como es, digamos, como va en los escritos originales, pero la Reina Valera así lo interpreta. Pero bueno, donde sí da esas palabras, es en Hechos 26:14. Aquí en este capítulo 26:14, Pablo está relatando su conversión. Él ya está frente a Agripa cuando él fue arrestado. Y bueno, es cuando Pablo, al dar ese testimonio de su conversión, les dice así en Hechos 26:14. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, él está narrando su experiencia, dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, entonces en esto es en lo que vamos a reflexionar, hermanos. Llegamos a este punto en donde vamos a analizar esa parte. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, pues debemos entender a qué se refiere esta frase. Esta frase, lo que es el aguijón o la aguijada, que es el mismo sentido, esto es una punta, es la punta de una vara, es la punta de una vara, puede ser la punta de la misma vara, pero normalmente llevan unas puntas de metal. Esto a lo que refiere es de que cuando alguien va arando la tierra y lleva los animales de trabajo, de carga, los bueyes que jalaban la yunta, entonces, lo que hacía la persona que iba guiando a esos animales de trabajo, cuando ellos querían salirse del camino o no iban en esa línea por donde él quería que fueran para arar la tierra, o inclusive cuando ellos se detenían, entonces usaban ese aguijón, que así se le llama, para picarle un poco las piernas o las patas al animal, pero no en sentido de hacerles daño, sino simplemente para apurarlos, ¿verdad? Como para empujarlos. Ese es el sentido, eso es a lo que refiere que es el aguijón. Y dar coces o cos, el cos deriva, a la palabra original deriva de talón. Entonces, esto ilustra que cuando ellos iban caminando, les picaban con el aguijón y lo que hacían los que eran, pues digamos, eran desobedientes, que eran duros, que ellos eran tercos, esos animales que llevaban jalando la yunta para arar, ¿qué es lo que hacían? Tiraban patadas hacia atrás. Es decir, sentían ellos el pico de la lanza o de la vara, sentían en las piernas o les pegaban en las piernas para que ellos siguieran su camino o tomaran una ruta, un camino. ¿Y qué hacían ellos? Tiraban la patada hacia atrás. Entonces era perjudicial porque realmente, o es perjudicial porque al tirar la patada, pues muchas veces atinan exactamente a lo que es el aguijón y los lastimados son los animales. Entonces,
Esto es lo que está ilustrando, lo que le está tratando de decir a Pablo. Dice, dura cosa, le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Seguro que Pablo lo entendió perfectamente, ¿verdad? Porque el Señor siempre hablaba con ilustraciones, eh, pues digamos, hablaba de pescadores, hablaba de siembra, de cosecha, porque esa era la rutina de ellos en aquel entonces. Entonces, cuando el Señor le está diciendo eso, lo que le está dando a entender es que le dice, Pablo, dura cosa, es decir, es severa cosa, o sea, es un riguroso trato dar golpes o dar patadas hacia un aguijón, porque tú mismo te estás lastimando. Lo que el Señor le trataba de decir, o lo que dice bajo el contexto, es decir, que Pablo le estaba demostrando a Pablo que él se estaba resistiendo. Estaba siendo él rebelde, estaba siendo altivo, estaba siendo duro en su corazón. Y a pesar de que Pablo conocía las escrituras, las conocía perfectamente bien, lo más triste y lo más tremendo de todo esto, hermanos, es de que Pablo realmente no era un hombre convertido. No era un hombre convertido a pesar de conocer las escrituras de principio a fin. En ese tiempo, pues era la Torá, eran los mandamientos, las leyes, ¿verdad? De la Torá. Entonces él las conocía perfectamente bien, pero no la aplicaba en el sentido que era. ¿Por qué? Pues porque no tenía realmente la revelación del Señor. El Señor no se había manifestado a él. Entonces, lo que el Señor aquí le está diciendo a Pablo, le dice, ¿sabes qué, Pablo? Pues tu religiosidad te ha llevado a, pues no, a no obedecer, te ha llevado a desviarte del camino, desviarte del propósito, y yo trato de meterte al camino, pero tú, en lugar de obedecer, estás tirando patadas a la cosa. Eso te lastima, eso es lastimoso para ti. Entonces, pues vemos cómo Pablo realmente reconoce, ¿verdad? Señor, dice, pues, ¿quién eres? Yo me supongo, pues Pablo impresionado, ¿verdad? Nunca había experimentado, ¿verdad? Que en la presencia de Dios y se le reveló. Posteriormente, pues fue el apóstol de los gentiles, pero pues podemos aprender algo, hermanos, de todo esto. La verdad es de que en aquel entonces, a lo que Pablo estaba tan acostumbrado, a lo que Pablo estaba, digamos, envuelto en esas leyes, no eran solamente las leyes escritas, también incluían mandamientos no escritos, a lo que ellos llamaban, que es decir, que se basaban en lo que decían que eran las leyes habladas dadas por Moisés, pero eran leyes que no estaban escritas, sino que eso ellos lo tomaban y lo distorsionaban todo esto. Ellos eran especialistas en cambiar el sentido a las leyes, en hacer todo este tipo de cosas, ¿verdad? Por eso los llevó a esa religiosidad. Eran hombres, de hecho, que estaban metidos en la política, todos los fariseos, hombres acomodados, adinerados. Entonces, ya no se dedicaban simplemente o solamente a dedicarse al servicio al Señor, sino que ellos, pues, querían ser vistos por todo el mundo, intervenían políticamente, religiosamente. Pero esto es lo que ellos, o lo que precisamente hablando en Pablo, eso es lo que lo orilló a ser estricto, a tomar esas leyes no escritas, pero que ellos afirmaban que eran dadas por Moisés de palabra. Entonces, lo que ellos hacían, pues, es seguir esas leyes torcidas, pero ellos las seguían pensando que ellos hacían bien, hacían un bien. De hecho, hay un versículo que pues parece que Pablo estaba cumpliendo en ese entonces, ¿verdad? Les voy a leer en Juan 16, del 1 al 3, que dice, estas cosas os he hablado, hablando aquí el Señor Jesús, dice, para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, era lo que hacía Pablo. Pablo, pues, consentía en la muerte de los cristianos, de los seguidores del Señor, consentía en su muerte. Tenía él cartas también que apoyaban para ir por ellos, apresarlos, y seguramente que Pablo pensaba que ese era un servicio al Señor. Seguramente que Pablo cumplió en él estas palabras que el Señor había dado cuando él todavía estaba entre los discípulos, aquí en la tierra. Dice que ellos pensarán que cuando los maten, pensarán que rinden servicio a Dios.
Eso es lo que Pablo, pues sin duda él llegó a pensar, ¿verdad? Entonces, podemos también tomar pues muchos ejemplos. Simplemente Nicodemo, un hombre docto de la ley, un hombre, un maestro de los principales de la ley, pero realmente tampoco conocía, ¿verdad? Las escrituras, o sea, las conocía, pero no tenía la revelación de ellas. Él se presentó con el Señor de noche y pues cuando el Señor le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, pues Nicodemo confundido, oye, pero ¿cómo puede volver a entrar a un hombre al vientre de su madre? Y le dijo, ay, Nicodemo, eres tú maestro de la ley y tú no sabes esto. Lo que él le enseñaba o le trataba de dar a entender es de que estaba escrito en los profetas, precisamente en el libro de Ezequiel, cuando habla de todo eso, de nacer del agua y del espíritu. Entonces, pues vemos, ¿verdad? Que no por mucho que se conozca de la escritura, quiere decir que una persona sea entregada al Señor. De hecho, hay muchos teólogos que conocen muy bien en cuestiones teológicas y tienen buenos argumentos, pero no están ellos obedeciendo a la palabra, ni conocen al Señor tampoco. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? Que nosotros, al ser desobedientes a la palabra, cuando nosotros tenemos o recibimos la palabra del Señor en sus corazones y fallamos en ella o nos rebelamos en ella también, estamos dando cosas sobre el aguijón, hermanos. Eso es algo que sí debería de ponernos a pensar, porque realmente muchas veces hacemos cosas en desobediencia al Señor. El Señor nos pide una cosa y nosotros hacemos lo contrario. Eso es dar cosas contra el aguijón. Ese es el sentido, hermanos. Eso es dar el sentido que el Señor quería que Pablo entendiera. Estás dando cosas contra el aguijón. Es decir, estás haciendo lo que un animal de trabajo está haciendo cuando lo quieren direccionar. O se aferra a quedarse en un solo lugar, o se aferra a desviarse de camino, y los que son más dóciles, bueno, pues ellos sentían el aguijón y ellos caminan o caminaban, ¿verdad? Sobre cómo los dirigían. Pero había otros que no. Otros cuando les pecaban con el aguijón, los querían mover, ellos ¿qué hacían? Tiraban patadas. Entonces, eso es lo peligroso, hermanos, que nosotros conocemos la escritura y muchas veces pues damos esas cosas contra el aguijón en el sentido de desobediencia, en el sentido de que si tenemos nosotros el deber de orar, el deber de escudriñar las escrituras, y pues a veces o nos da flojera o decimos, no, pues hoy no, mañana sí, o tenemos deberes, ¿no? En la misma iglesia, a lo mejor devocionales que hacer, a lo mejor tenemos que hacer cosas que pues realmente son importantes, ¿verdad? Para crecer espiritualmente. Y al hacerlos a un lado, el dejarlos a un lado o dejarlos para después, eso es dar cosas contra el aguijón. Eso es desobediencia, eso es algo que a Dios no le agrada, pero que sería muy, muy, muy importante que reflexionáramos para que podamos nosotros entender esa parte. Otra ilustración en cuanto a lo que hacían esos animales o los caballos o los bueyes, es de que cuando van en el campo ellos lo que hacen o cuando pisan alguna rama, alguna astilla que se llegan a enterrar en el talón o entre la pezuña, ¿qué es lo que hacen? Ellos tiran patada y como queriendo sacudir, ¿verdad? Sus extremidades. Pues ellos no tienen la conciencia, no tienen el raciocinio, ¿verdad? Que nosotros tenemos, pero ese es un instinto, ¿no? Cuando uno se pica algo en la mano, el pie, ¿qué hace uno por reacción, verdad? Querer como que soltar, ¿verdad? Que se suelte alguna astilla. Pero ¿qué hacen los animales? Ellos tiran la patada, pero sin medir esa consecuencia, ¿no? De pegar en alguna roca, de pegar en alguna peña, en algún árbol. ¿Y qué es lo que ocasiona? En lugar de sacarlo, se va enterrando más. Esos cosas, hermanos, muchas veces los hacemos en el sentido espiritual. No queremos obedecer, queremos, ya cuando sentimos que vienen los problemas, que vienen las situaciones difíciles, entonces, en lugar de someternos al Señor, ¿qué hacemos? Tiramos esa patada al aguijón, ¿no? Hacemos ese cos, tiramos la patada, y lo único, hermanos, es de que nos estamos lastimando a nosotros mismos. Eso es lo único que hacemos, porque ni se resuelven las cosas, y al contrario, se empeoran todavía. Entonces, pues de esto hay mucho más que aprender, hay mucho, mucho más que poder sustraer principios, sustraer enseñanzas, pero pues lo importante, hermanos, es reivindicar nuestro caminar. Asimismo, pues tú también, si no conoces del Señor, si tú también eres alguien que has escuchado de la palabra, conoces los mandamientos, porque conocemos lo que es bien, lo que es mal, lo que está bien, lo que está mal, pero a veces no hacemos caso, hacemos
omitimos muchas cosas y hacemos lo que queremos, y estamos dando cosas contra el aguijón. Si tú que sabes de Cristo, te han predicado a Cristo, pero tú no quieres caminar conforme a la voluntad del Señor, pues yo te voy a recomendar que entregues tu vida al Señor. Entrega tu vida porque realmente el caminar en tinieblas es algo terrible. Sabemos que la luz que vino a alumbrar esta tierra es Jesucristo. La palabra es muy clara, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, la escritura es esa luz, es esa linterna, es esa antorcha que podemos nosotros alumbrar un camino en tinieblas, en oscuridad, porque pues es como literalmente vamos por las montañas, vamos por algún lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si vamos a ciegas, si vamos a oscuras? Podemos tropezar, podemos inclusive caer sobre un acantilado, ¿verdad? Morir. Entonces, espiritualmente es lo mismo. Si no tenemos esa lámpara, esa antorcha, esa luz que pueda alumbrar el camino en este mundo en tinieblas, ¿qué va a pasar? Que nuestra alma se va a perder. Nuestra alma se pierde y las consecuencias son eternas. Entonces, pues si tú te has revelado al Señor, si tú no conoces de Cristo, yo te recomiendo que te acerques a alguien que te enseñe de la palabra, alguien que te guíe para que tú puedas entregar tu vida al Señor, que te puedas congregar, que puedas tú pertenecer a la familia del Señor, porque pues también es importante, ¿verdad? Que aprendamos esa parte y que la llevemos a cabo. Y nosotros como cristianos, pues debemos aprender también, dice la escritura en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si sabemos cuál es la verdad, tenemos que seguirla. Si sabemos cuál es o qué es lo que debemos hacerlo, hermano, porque no solamente es escuchar, es recibir cada domingo, es recibir cada día que te congregues o que haya reunión en tu iglesia, y solamente llenarte, no, sino es tenerlo y guardarlo en tu corazón y ponerlo por obra. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Él es el que nos puede llevar a la vida eterna. Jesucristo y nadie más. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, pues demos gracias a Dios, pidamos al Señor que Él nos ayude, que nos ayude a caminar en obediencia. Somos pecadores, no somos perfectos, pero debemos esforzarnos, hermanos, para caminar agradando a Dios y pues dejemos de ser desobedientes a la palabra, porque a pesar de que somos hijos, cometemos pecados y nos rebelamos a Dios mismo. Pero bueno, en esto hay buenas noticias, dice en el libro, en primera de Juan, ¿verdad? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y bueno, pues Él es esa propiciación por nuestros pecados. Y dice que no solamente nuestros, sino también los de todo el mundo. Y algo bien importante, porque en ese mismo pasaje, en lo que viene siendo primera de Juan 2, en el verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Entonces, qué importante, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, vamos a caminar en obediencia y pues no tener esa amistad con el mundo, ¿verdad? Porque todo el que tiene amistad con el mundo se hace enemistad contra Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, pues vamos a seguir adelante y vamos a caminar en esa obediencia, hermanos. No demos cosas contra el aguijón. Mejor caminemos en obediencia porque eso es conveniente para nosotros y para nuestras familias de igual manera. Entonces, démosle gracias a Dios por su palabra, démosle gracias al Señor que nos habla, ¿verdad? A lo mejor a veces son palabras fuertes, son palabras de exhortación duras también, pero como dice la escritura, dice, pues, ¿qué padre deja sin disciplina a sus hijos? Entonces somos hijos de Dios y eso es lo que nos tiene que, pues, alentar, ¿verdad? Que no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Démosle gracias a Dios, hermanos, y bueno, pues recordemos que tenemos que estar siempre y seguir estudiando, escudriñando las escrituras, porque en ellas sabemos que está
y hay vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos, y bueno, pues estaremos aquí, si Dios lo permite, en otro espacio de Avanzando en la Enseñanza para continuar, pues, eh, leyendo y aplicando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y bueno, pues que tengan una muy buena semana. Bendiciones.